Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos con la guía número 4 de la fase 2 en la sexta semana con la unidad número 5. Preparemos mezclas. El contenido para esta semana es elementos, sustancia y compuestos. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder las tareas de la semana. Tenemos una breve introducción acerca de las sustancias que tenemos en nuestra vida cotidiana y cómo se relacionan con el punto de vista científico. Tenemos lo que es la clasificación de la materia. Materia es todo aquello que ocupa un espacio y posee masa. Hay muchos tipos de materia, pero se puede clasificar en diferentes categorías en función de su composición. Y tenemos la figura número 1, clasificación de la materia. Pongan mucha atención por favor al dibujo porque nos va a servir para responder en este esquema, los dibujos del esquema para responder una parte de la tarea. Tenemos la materia que se divide en lo que son sustancias puras y mezclas. De las sustancias puras tenemos que se dividen en elementos y compuestos. Y nos está dando el ejemplo. Vemos este elemento, por ejemplo el de la tabla periódica, el hierro, como se puede encontrar, y ahí está su símbolo, de esta forma. Tenemos los compuestos. El ejemplo que tenemos es el agua. Se llama compuesto porque ya está formando, ya es la unión de, en este caso, de dos elementos, formando lo que es una molécula del agua. Nosotros podemos ver su estructura tridimensional de esta manera, donde el que está de color rojo me está diciendo que es el elemento del oxígeno, y los dos extremos que están de blanco me está diciendo que son los dos átomos de hidrógeno, porque acuérdense que el agua es, la fórmula es H2O. Es decir, que posee dos elementos de esa molécula, pero de esos dos elementos aparece un átomo de oxígeno, que en este caso es el color rojito de esta estructura en 3D, y posee lo que es dos átomos, este subíndice 2, eso me está diciendo dos átomos que pertenecen al hidrógeno, y lo vemos nosotros en la estructura que está en 3D, en las dos bolitas que están a los extremos de color blanco. Bueno, continuemos al otro lado con las mezclas. Las mezclas las clasificamos en homogéneas, homo porque solo se observa, se ha hecho una sola mezcla, una fase, y tenemos heterogéneas que observamos dos fases, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el ejemplo que nos da en homogéneas el acero, que es una mezcla de hierro y carbono. Observen por favor el dibujo. Aquí en el dibujo se miran cómo están mezcladas tanto los elementos del hierro y los elementos del carbono. Ahí se encuentran distribuidos, por eso es una mezcla homogénea. En cambio, en la mezcla heterogénea nos da el ejemplo, y nosotros lo vemos en la fotografía del vaso, agua con hierro. No se mezclan, entonces nosotros fácilmente podemos observar que aquí hay limaduras de hierro. También aquí, miren, se miran unas que todavía no han bajado, se encuentran suspendidas, y vemos lo que es el agua. Entonces, si nosotros vemos lo que es el dibujo, aquí puede estar, y aquí está el elemento hierro, aquí abajo, y aquí arriba nosotros vemos cómo se encuentra lo que es la molécula del agua. Entonces ahí no se han mezclado, por eso nosotros los podemos observar de esa manera. Después vamos a regresar a estudiar esa estructura cuando estemos resolviendo parte de la tarea. Dice sustancia pura, es un tipo de materia formada por una misma clase de átomos o moléculas.
que le proporcionan propiedades que las distinguen. Perdón. Las sustancias puras se pueden clasificar en elementos y compuestos. Estas sustancias pueden existir en más de un estado de agregación, pero la composición química es la misma en todos los estados. Por ejemplo, el agua se encuentra en estado líquido. El hielo y el vapor de agua son todas sustancias puras y cada una de estos estados tiene la misma composición química y ahí aparece la fórmula. Dice, en cambio, en una mezcla, dos o más sustancias se encuentran físicamente combinadas, pero no químicamente enlazadas. Las mezclas son porciones de materia compuestas por varias clases de sustancias puras en una proporción variable, en las que cada una de las sustancias retiene sus propiedades. La mayor parte de la materia presente en nuestra vida diaria son mezclas. Y ahí se mencionan algunos ejemplos de mezclas. Que esto nos va a servir para también poder responder lo que es tareas de la semana. Dice, las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Vemos que las homogéneas son aquellas que poseen igual composición y propiedades en toda su extensión, por lo que son uniformes en todas sus partes. Estas reciben el nombre de disoluciones, por ejemplo, agua azucarada, el agua con sal, que es salmuera, la lejía, entre otras. Otro ejemplo es el aire. Atención con esto porque es parte de la tarea. ¿Qué tipo de mezcla es el aire? Continuamos leyendo. Las mezclas heterogéneas son aquellas que no tienen la misma composición y propiedades en todas sus partes, por lo que es posible identificar físicamente sus componentes, es decir, a simple vista. Por ejemplo, la mezcla de agua y aceite, agua y arena, una ensalada, leche con cereal, inclusive hasta las sopas. Atención con eso también porque es parte de la tarea. Elementos químicos. Son sustancias puras que están compuestas por una sola clase de átomos, por lo que no se pueden descomponer en sustancias más simples por medios físicos ni químicos. Únicamente se pueden separar por métodos nucleares. Los 118 elementos químicos conocidos actualmente por la humanidad están organizados en la tabla periódica, en la cual cada casilla corresponde a un elemento químico con propiedades determinadas, y ahí están unos ejemplos. De estos mismos ejemplos también sale parte de la tarea. Claro que aquí no está el ejemplo, pero el de la tarea, pero sí se sabe que es un elemento. Compuestos químicos son sustancias puras formadas por dos o más elementos unidos químicamente en proporciones fijas y definidas, por lo que sus propiedades químicas y físicas no varían. Esto es justo porque el químico francés Louis Braun estableció en la ley de composición constante, conocido como ley de las proporciones definidas, por ejemplo, el agua, que es un compuesto con una proporción de hidrógeno y oxígeno definida. El peróxido de hidrógeno es también una composición de los mismos elementos, hidrógeno y oxígeno, pero en distinta proporción, por lo que es un compuesto diferente. Esto es parte de la tarea y similar a esto vamos a mencionar cómo es la composición y la proporción de los elementos y los átomos. Aquí lo que podemos observar que en el peróxido de hidrógeno cambia porque en el oxígeno aquí ya tiene lo que es un átomo más. Ya hay dos átomos de oxígeno, en cambio en el agua solo hay un átomo. Entonces por eso a veces nosotros decimos agua oxigenada, ¿verdad? Bueno, continuemos. Los compuestos pueden separarse utilizando métodos químicos. Por ejemplo, la electrólisis del agua separa los elementos de hidrógeno y oxígeno. Existe una gran variedad de compuestos en la naturaleza. A partir de su composición química se pueden clasificar en compuestos orgánicos e inorgánicos.
Los compuestos orgánicos son los que se derivan del carbono. Esos son los compuestos orgánicos. Vemos en la figura número 2 clasificación de las sustancias puras. Tenemos que estas se clasifican en elementos y compuestos. De los elementos están representados por símbolos. Por ejemplo, yo la había escrito donde estaba hierro, le puse el símbolo Fe o Fe, como le llaman unos. También los compuestos en las sustancias puras se representan por fórmulas químicas. Y estas fórmulas químicas son las que nosotros teníamos. Estamos hablando del agua. Teníamos la fórmula química H2O. Los compuestos pueden ser orgánicos e inorgánicos. Para representar los compuestos se emplean las fórmulas químicas, las cuales indican el símbolo de los elementos que los integran. Además, cada símbolo tiene un subíndice, que es el número de átomos de ese elemento que hay en dicho compuesto. Por ejemplo, tenemos la fórmula molecular que tenemos del amoníaco. Aquí podemos observar que están dos elementos, en este caso es el hidrógeno y este caso es el nitrógeno. Aparecen el subíndice 3, que me está diciendo que posee 3 átomos de hidrógeno, y aquí solamente un átomo de nitrógeno. Entonces eso es el compuesto denominado amoníaco. Y ahí lo está mencionando, lo que les mencionaba. Y menciona otros ejemplos como el cloruro de sodio, que es la sal común, el hidróxido de sodio. Tenemos que es una base fuerte. Tenemos un ácido fuerte que es el ácido sulfúrico. Tenemos el metanol, que si ustedes se fijan, voy a agarrar de ejemplo el hidróxido de sodio. Tenemos el elemento hidrógeno, el elemento oxígeno y el elemento sodio. Otra manera de representar a los compuestos es mediante una fórmula estructural, que es la que se muestra cómo se unen los átomos para formar la molécula al denotar cuáles átomos están unidos dentro de la molécula. Puede representarse de forma plana, es decir, en dos dimensiones, como esta que aparece en la figura número 4. Y también en una forma de 3 dimensiones. Veamos desde el inicio. Fórmula molecular, tenemos el amoníaco, que posee 3 átomos de hidrógeno, un átomo de nitrógeno. La fórmula estructural, que es solo escrita normalmente en 2 dimensiones. Aquí vemos el elemento del hidrógeno rodeado y está unido a 3 elementos o 3 átomos, en este caso del elemento hidrógeno. Y aquí lo vemos representado en tercera dimensión. Y así tenemos lo que es metano y el etanol. Los átomos se unen entre sí para formar 2 tipos básicos de agrupaciones, moléculas y redes cristalinas. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso, cuya fórmula es O2, es una molécula constituida por 2 átomos de oxígeno. En cambio, el ozono O3 está constituido por 3 átomos de oxígeno. El hecho de tener un átomo más de oxígeno le confiere a la molécula una fórmula estructural diferente, además de propiedades diferentes. La molécula de dióxido de carbono se conforma de átomos diferentes, un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Ahí observamos en la figura número 5 un tipo de estructura que es la que forman los minerales. En este caso está haciendo mención del hierro y el cloruro de sodio. Y es una red cristalina. Bueno, tenemos el apartado ponte a prueba, que ustedes saben no tiene ponderación, pero sus respuestas se encuentran en la parte final de la guía. Y a partir de acá usted va a copiar en su cuaderno de ciencias. Tareas de la semana: identifico elementos, compuestos y mezclas, vale 4 puntos. Observa detenidamente los siguientes diagramas y luego escribe abajo cada uno si corresponde a un elemento o un compuesto.
una mezcla homogénea y una heterogénea. Esto se encuentra en la figura número 1, que se recuerda que les dije que se fijaran muy bien. Vemos aquí cómo se llama determinadamente los dibujos. En este caso podemos decir que son átomos, por decir así, o solo simplemente esferitas. Todas estas son iguales, son el mismo color, son iguales. Entonces, si yo me baso en la figura 1, en esta, ¿cuál es la que más se parece? Esta no se parece porque aquí están distintas. Aquí hay mezcla, aquí hay uniones. Esta, si ustedes se fijan, tiene iguales. Entonces, por lo tanto, esto sería elemento. Vamos a la respuesta. Entonces ustedes le ponen la respuesta, elemento, y ahí continúan. Veamos esta. Vemos que se miran esferitas que están mezcladas y son de distinto color. Entonces basémonos en la figura. Ya que están mezcladas y de distinto color, ¿a cuál más se parecen? Veamos, aquí hay unión. En esta molécula no puede ser. Aquí están separadas, es una mezcla separada. Por lo tanto, tiene que ser y es homogénea porque están mezcladas de distinto color las esferitas. Entonces ustedes le van a colocar mezcla homogénea y van a continuar. Veamos la tercera. Aquí vemos que hay moléculas. Vean, aquí hay un color y aquí hay otro color. Es como que ustedes vean la del agua. Aquí vemos el oxígeno y aquí vemos el hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de respuesta es? Si es compuesto, si es una mezcla. Esta ya la descargamos. Esta está bien. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Es un compuesto o es una mezcla? Pues la verdad que como están unidas, y aquí vemos en este compuesto que aparece lo que es una molécula, y si ustedes se fijan, esta chibolita del centro que dijimos que era el oxígeno, bueno, que es el oxígeno mejor dicho, y en los extremos que están los hidrógenos están unidos. Aquí hay un color y los extremos de dos colores. Entonces, por lo tanto, las respuestas son compuestos. Y ahí le ponen ustedes. Son un compuesto. Por lógica, sabemos que aquí están separados. Vean, son distintas y están separados en esta mezcla. Nosotros las podemos encontrar fácilmente. Entonces, aparte que es la última que nos queda, sabemos que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque aquí hay una sustancia y aquí se encuentra la otra. Entonces la respuesta es mezcla heterogénea porque nosotros podemos visualizar. Literal B, clasificamos las sustancias, vale 3 puntos. Clasifica los siguientes elementos de sustancias en elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea, según corresponda. Ustedes saben que el óxido de calcio está representado por 2 elementos. Por lo tanto, es un compuesto. Veamos la sopa de pollo con verduras. ¿Se recuerdan que yo les mencioné este tipo de mezcla? Les dije y les mencioné ejemplos. Un ejemplo es la sopita, les dije. ¿Por qué? Porque es una mezcla que ustedes a simple vista pueden observar los componentes que esta tiene, que son las verduras, las piezas de pollo y lo que es el agüita, ¿verdad? La sopa. Entonces usted va a poner qué tipo de mezcla es, si es homogénea o es heterogénea. La mayonesa recuérdense que es una emulsión, es decir, es un coloide en el cual consisten diminutas gotitas de aceite suspendidas en un medio acuoso, que es la yema de huevo. Y si ustedes se recuerdan,
parte de los temas es que las suspensiones son mezclas heterogéneas. En cambio, las emulsiones son mezclas homogéneas. Entonces, por lo tanto, usted va a colocar la respuesta que le acabo de dar. Ahora el cobre. El cobre, si ustedes se recuerdan, en la tabla periódica posee el número atómico 29 y su símbolo es Cu o Q, como le llaman unos. Entonces, el cobre es un elemento. Ahí le van a colocar el dióxido de carbono. Estamos hablando, y eso lo mencioné en la guía también, que es un compuesto porque está constituido por dos elementos de la tabla periódica. Ahora, el aire, ¿qué tipo de mezcla es? Es una mezcla homogénea, heterogénea, y aparte de eso también es un compuesto. ¿Por qué? Porque está constituido por gases como el nitrógeno, el oxígeno y otros tipos de gases y partículas más. Entonces eso va a colocar de respuesta. Tenemos el literal C. Identifico los elementos en una fórmula química que vale 3 puntos. Dice identificar los elementos y la cantidad de átomos de cada uno que hay en la fórmula de los siguientes compuestos. También les mencioné, les enseñé eso en la guía. Tenemos lo que es el etanol. Ustedes pueden observar que el etanol tiene carbono, 2 átomos de carbono. Aquí vemos que hay 5 hidrógenos y aquí hay un hidrógeno más. Entonces van a poner que tiene 6 átomos de hidrógeno y posee un átomo de oxígeno. Veamos el zinc. El zinc tiene un átomo nada más de zinc y el cloro tiene 2 átomos que se llama cloruro de zinc. Y así van a hacer ustedes el ácido clorhídrico, es más fácil. Ya se fijaron cuántos átomos tiene el cloro y cuántos tiene el hidrógeno. Lo mismo el metano, cuántos átomos posee lo que es el hidrógeno y cuántos el carbono. Tenemos el propano y el dióxido de carbono. Eso es lo que van a escribir ustedes acá, lo que les he ido mencionando. Si quieren conocer más, pueden darle clic y entrar a estos enlaces. Recuerden sintonizar el día de mañana la teleclase. Por favor, acatar todas las medidas de bioseguridad en los centros escolares, cuando se dirigen a la calle, cuando están en sus casitas. Obedezcan a sus papás y a sus maestros. Hasta la próxima. Bendiciones.